Tengan un cordial saludo de parte de los estudiantes de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres, de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas. Somos de la carrera de Comercio Exterior en primer ciclo. Nuestro trabajo consiste en explicar qué es la contabilidad y sus derivados, integrados por Barrio Cuadrado, Bedoya Uganda, Boada Lisanta, Caicedo Bernet, Caicedo Quiñones, Campos Castillo, Cañol Ortiz y Jama Quiñones. A continuación, vamos con la explicación de lo que es la contabilidad. Concepto de la contabilidad. Es un sistema de información que permite identificar, clasificar, registrar, resumir, interpretar, analizar y evaluar en términos monetarios las operaciones y transacciones de una organización. Tiene como objetivo proporcionar información financiera de una organización de personas y entidades interesadas en conocer los resultados operacionales y las verdaderas situaciones económicas de la misma, con el fin de la toma de decisiones. La contabilidad es una fuente que suministra información a los usuarios, tanto externos como internos. Los externos utilizan la información financiera, pero no tiene inferencia directa en la administración. En los internos son los accionistas, junta directiva, los empleados y los sindicatos. Como podemos apreciar en el cuadro, tenemos las características principales de la orientación de la contabilidad. En la primera característica tenemos los usuarios externos, internos, obligatoriedad. Es obligatorio por diversas leyes, es opcional ya que uso exclusivo para la administración temporal, reportes de hechos pasados, enfoque en el futuro, normativa, elaboración con base en los principios de la contabilidad generalmente aceptados. No sigue normativas algunas, se utiliza disciplinas necesarias. Vamos con la clasificación de la contabilidad. Tenemos según el origen del capital, tenemos privados y particular, oficial y gubernamental. Según la clase de la actividad, que tenemos comercial, industrial, de costo y tenemos también la de servicio, registro de operaciones de una empresa dedicada a la venta y prestación de servicios o la venta de capacidad profesional. Tenemos la agropecuaria, que son operaciones de empresas dedicadas a la agricultura y a la ganadería. Vamos a hablar sobre las empresas. Son todas las actividades económicas organizadas para la producción, transformación, circulación, administración o custodia de un bien o para la prestación de servicio. Tenemos los requisitos para los establecimientos comerciales, que primero tiene que tener el nombre comercial o la marca de producto o servicio, los derechos de la empresa sobre los inventarios, creaciones industriales o alguna actividad utilizada en el establecimiento, la mercadería o productos terminados en proceso de elaboración. Las instalaciones tienen que estar con sus muebles y enseres, el derecho de proteger y conservar la clientela y sus créditos comerciales. Vamos a hablar de la clasificación de la empresa. Tenemos según su actividad, que está agropecuaria, que se dedica a la agricultura y a la ganadería, la minería, que se dedica a la explotación de los subsuelos, la industrial, que se dedica a la elaboración y transformación de la materia prima, la comercial solo se dedica a la comercialización y la venta de los productos, y los de servicio, su actividad económica es vender el servicio o la capacidad profesional. Principios y normas de contabilidad. Con el decreto de 2649 de 1993 se reglamentó la contabilidad en general y se expidieron los principios y normas de la contabilidad general. Normas básicas. Conjunto de normas, postulados, conceptos y limitaciones que deben tenerse en cuenta para efectuar los registros contables de las actividades desarrolladas por las empresas o las personas. Principios contables. Entidad o ente económico. Este principio establece la actividad económica, la realización de entidades independientes, las cuales tienen personalidades jurídicas.
Equidad. La contabilidad y la información contable deben basarse en la equidad, contabilidad o negocios en marcha. Este principio supone que todo negocio opere sin interrupción desde inicio, salvo especificaciones en contrario. Periodo constante. Ante las necesidades de toma de decisiones deben hacerse cortes convencionales que permitan enfrentar los ingresos de un periodo. Entidades de medida. Los recursos de las empresas y los hechos económicos deben manejarse con la misma unidad de medida monetaria. Evaluación o mediación. Los hechos económicos es el proceso contable, cuantifica y se registra al costo, es decir, la adquisición de activos está conformado por su precio. Realización. Un hecho económico que se considera realizado cuando se han efectuado las operaciones de los hechos, se han llevado a cabo transacciones internas a la entidad. Prudencia. Los hechos económicos deben medirse de manera confiable y verificable. La información contable debe mostrarse aspectos importantes de la ciudad, susceptibles de cuantificarse. Normas técnicas. Las normas técnicas proporcionan las herramientas para garantizar que todos los hechos económicos se reconozcan y transmiten correctamente. Generales. Contabilidad de causación o acumulación. Los hechos deben ser reconocidos. Reconocimientos de los hechos económicos, procesos de identificar. Los específicos son las normas de aplicación únicas para uno de los elementos de los estados financieros, sobre altos, sobre los activos, sobre los pasivos, sobre los patrimonios, sobre las cuentas del resultado, sobre las cuentas del orden. Proceso contable. La materia prima de la contabilidad está compuesta por hechos económicos que pueden contabilizarse, es decir, que presentan un intercambio financiero. Recolección. Para soportar y verificar la existencia de los hechos económicos se requieren los documentos fuentes. En la recolección debe establecerse el número preciso de documentos que la empresa utiliza para registrar todas las transacciones dentro del sistema contable. Informe financiero. Los informes financieros que suministra la contabilidad varían según su usuario final. Básicamente hay tres tipos de informes: informe interno, informe especial, informe externo. En los informes internos, la gran responsabilidad de los administradores está en la toma de decisiones. En los informes especiales son utilizados por los dueños para evaluar el rendimiento y la seguridad de su inversión. Informe externo. Al Estado le interesa conocer si los impuestos han sido bien determinados o los proveedores conocer el riesgo. Organización. La organización se divide en dos factores que son usuarios internos y usuarios externos. En los usuarios internos está socio o accionista, gerente o presidente, junta directiva, empleado y sindicato. En los usuarios externos se encuentran estados, proveedores, inversionistas, entidades de control y clientes de bancos. ¿Qué es una cuenta? Bueno, es un formato ordenado y codificado que facilita los registros de aumento o disminución que sufre la empresa, representándola mediante una T. La cuenta T se compone por el nombre de la cuenta que va en la parte superior. Al lado izquierdo se conoce como débito y al lado derecho le conocemos como crédito. La diferencia entre sus dos lados, débito y crédito, se llama saldo. La clasificación de las cuentas son cuentas reales o de balance. Las cuentas reales o de balance son aquellas que representan los recursos y obligaciones que tiene la empresa, la cual le permite desarrollar la producción y de bienes y servicios. Se subdividen en tres cuentas: la cuenta del activo, pasivo y la cuenta del patrimonio. La cuenta del activo tenemos lo que son cajas, bancos, deudores, inversores de mercadería, maquinaria y equipo. La cuenta del pasivo tenemos lo que son obligaciones financieras,
cuentas por pagar, proveedores. Y la cuenta del patrimonio tenemos lo que son el capital social, reserva, utilidades acumuladas. Las cuentas nominales o de resultados son aquellas que representan los ingresos y egresos de las operaciones que haya tenido la empresa, como una duración limitada de cada ciclo, donde podemos aplicar la cuenta T de registro. Cuentas de orden o de memorando son aquellas cuentas que representan los bienes de propiedad y presentan servicios especiales de la empresa, como mercancías recibidas en consignación. El plan único de cuentas es un listado en el que se presentan las cuentas necesarias de registro contable, buscando de esta manera lograr transparencia de la información contable y mayor claridad, confiabilidad y comparabilidad. La estructura es catálogo de cuentas, descripciones dinámicas. Catálogo de cuentas contiene la clasificación de las clases, grupos, cuentas y subcuentas responsables a los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos de venta, entre otros. Su clasificación. En el primer dígito nos va a indicar la clase. Los 2 dígitos primero indican el grupo. Los 4 dígitos nos indican la cuenta y los 6 dígitos primero indican la subcuenta. La clasificación de las cuentas. Tenemos lo que es 9 clases. Tenemos el activo, pasivo, balance general, patrimonio, ingreso, gastos, costos de venta, estado de resultado, costos de producción, cuentas de orden, deudores y cuentas de orden, acreedores de orden. Dinámica y descripción de las cuentas. La descripción de las cuentas se detallan los conceptos de los diferentes grupos, clases y cuentas que deben registrarse en la dinámica. La dinámica es la forma en la que se utilizan las cuentas y los diferentes movimientos contables que se afectan. Enfoques prácticos con aplicación informática, construcciones, edificios, maquinaria y equipo de oficinas, equipo de computación y comunicación, equipo médico, científico, equipo de hotelería y restaurantes y flota de equipo de transporte, clases, activos, grupos, propiedades, plantas y equipos, cuenta, máquina y equipo. El valor de la máquina y el uno equipo reciben el cambio de determinación por evalúo técnico del aporte por los accionistas socios. Deben registrar el valor convenido aprobado en las entidades del control según el caso. Clase, activo, grupo, propiedades, plantas y equipos, cuenta, equipo de oficina. Agrupa el conjunto de las cuentas que representan las obligaciones de las actividades pagadas en dinero, bienes, en servicios. Las cuentas que integran en clase siempre tendrán saldo de la naturaleza de crédito. Los pasivos expresados en moneda extranjera el último día del mes o del año se ajustarán como las bases de la tasa, cambio de representación del mercado en esa fecha. Clases, pasivos, grupos, obligaciones financieras. Las obligaciones con proveedores representadas en moneda extranjera con pacto de reajuste deben ajustarse de acuerdo con las disposiciones legales y vigentes. Clases, pasivos, grupos, obligaciones laborales por pagar. Incluye el valor de los pasivos a cargo ente económico a favor de los trabajadores, ex trabajadores o beneficiarios, originados en virtud de normales legales, condiciones de trabajo o pactos colectivos. Clases, patrimonio, grupos, capital social. Incluye el valor total de los aportes iniciales y los posteriormente aumenta la disminución de los socios, accionistas, compañías o comportantes operan en disposición del ente económico mediante cuotas, acciones, montos asignados en el valor aportado, respectivamente de acuerdo con las estructuras públicas de constitución o reforma subscripción de acciones según su tipo de sociedad. Por el caso de las compañías por acciones estará constituida por el capital autorizado en la suma fijada de la estructura pública de constitución o reformas.
El capital por suscribir, que lo conforma el capital autorizado menos el valor de las acciones suscritas. El capital suscrito es el valor en que la obligación a pagar las acciones no menos del 50% del autorizado de construirse la sociedad. Capital suscrito, por cobrar, que corresponde al valor pendiente de pago por las accionistas y suscripción de las respectivas acciones. Clases: ingresos, grupos, operaciones. Incluye el valor recibido y causado como resultado de las actividades desarrolladas en cumplimiento de su objetivo social mediante la entre de bienes y servicios, así como los individuales, principales y demás ingresos por concepto de la intermediación financiera. Clases: ingresos, grupos, no operaciones. Incluye los ingresos provenientes de la transacción diferente de los conjuntos social o giro normal de los negocios entre económicos. Clase: gastos. Agrupa la cuenta que representa los cargos operativos y financieros. Clase: gastos, grupos, operaciones de administración. Los gastos operacionales de administración son ocasionales en el desarrollo del objeto social principal entre económicos. Se clasifica bajo este grupo por el concepto como horarios, impuestos, arrendamientos y alquileres. La ecuación contable. Decimos que la ecuación contable, o también denominada ecuación patrimonial, representa la posición financiera del negocio o ente económico. La ecuación contable permite determinar el equilibrio que debe existir entre la cuenta del activo, del pasivo y del patrimonio. Efectos de las transacciones económicas de la ecuación contable. Las transacciones económicas afectan a uno o varios elementos de la ecuación contable. Aquí decimos que hay el aumento en el pasivo y la disminución del activo. En conclusión, nos dice que un aumento de los activos con una disminución de un activo. Tenemos lo que es el aumento del activo y el aumento del pasivo. A continuación, esta es la forma. En conclusión, nos dice que un incremento en el efectivo con un incremento del pasivo. Otro punto: aumento en el activo y el patrimonio. Esta es la respectiva fórmula. Y en conclusión, nos dice que un incremento en el activo con un incremento en el patrimonio. Disminución en el activo y disminución en el patrimonio. Aquí está su respectiva fórmula. La conclusión de esto nos dice que una disminución en el activo con una disminución del pasivo. Como otro punto tenemos disminución en el activo y disminución en el patrimonio. Aquí podemos ver su respectiva fórmula. Como conclusión nos dice que una disminución en el activo con una disminución en el patrimonio. Como otro punto tenemos ¿qué es la partida doble? Bueno, decimos que la partida doble nace de un hecho económico entre dos partes y se basa en la teoría de no hay deudor sin un acreedor. Es decir, que si yo compro un producto, yo soy el deudor y mi proveedor es el acreedor. Tiene que haber dos personas para estar en el mismo balance. Las transacciones es un hecho u operación con un valor monetario que da lugar o cambios a la ecuación contable, ya sea por el aumento o disminución en uno o varios de sus componentes, tanto activo, pasivo o patrimonio. Las transacciones comerciales siempre se asientan primero en el libro diario. Estos valores son acumulados y luego pasan al libro mayor y a los balances. El libro caja diario es donde se anota lo que ocurre diariamente en un negocio. El libro mayor o balances muestra los saldos acumulados de las cuentas que han ido moviéndose en el libro diario. Se identifica con una T. ¿Qué son los débitos y créditos?
Débito o debe, como se lo conoce, es el registro del aumento en una cuenta activa y también es el registro de disminución en una cuenta pasiva o de patrimonio. Además, es el registro de un aumento en una cuenta de egreso o gasto. Crédito o haber, como lo conocemos, es el registro de aumento en una cuenta pasiva o de patrimonio y una disminución de una cuenta activa. Es el registro de un aumento a una cuenta de ingresos. Asientos contables se clasifican en asientos simples o asientos compuestos. Los asientos contables, como su definición, tenemos que son los registros monetarios de una transacción u operación comercial realizada por ente económico. Como dije, se clasifican en dos cuentas, las simples y las compuestas. Las simples son aquellas donde la columna de debes es afectada por un solo registro, contra la columna del registro haber. Es decir, se afecta solo una cuenta tanto sea en el debe como en el haber. Los asientos compuestos son aquellos donde las columnas del debe y el haber son afectadas por más de un registro monetario. Es decir, es una misma transacción. Se afecta una o varias cuentas tanto en el debe como en el haber. Muchas gracias por su atención.